Mi abuelo, don Adalid Morón, era parte de una familia muy numerosa. Mi abuelo tenía 11 hermanos y un día él me contó una historia de 2 de sus hermanos. Él tenía un hermano no vidente, es decir, ciego desde muy temprana edad. Desde muy pequeñito, él perdió la vista. Su nombre era Prosperito. Había otro de los hermanos que se llamaba Napoleón. A él le encantaba ir al río a nadar. Él era adolescente en esa época y le encantaba sentir esa adrenalina al ir a disfrutar de su pasatiempo más favorito, ¿no? Nadar en el río. Un día Napoleón se encontró en una dificultad. Las cosas no salieron muy bien para este joven aventurero en el río y la corriente llegó con mucha fuerza, con mucho ímpetu hacia él, de tal manera que lo único que lo sostenía a la mitad del río era una piedra resbaladiza a la cual él se aferró con las pocas fuerzas que le quedaban. Ya había perdido la esperanza de salir con vida de aquel río turbulento. Pero cuando vio a la orilla del río, de repente pudo apreciar al único que podía salvar su vida. ¿Quién era? Su hermano ciego, Prosperito. Napoleón, completamente asustado, desesperado, comenzó a gritarle a su hermano: Prosperito, hermano, estoy aquí, sálvame, ayúdame. Su hermano, que no lo podía ver, pero sí podía escuchar el terror en los gritos de su hermano Napoleón. Su hermano, el que no podía ver, estaba escuchando a su hermano que estaba pronto a perder la vida y amaba a aquel hermano. Así que su hermano Prosperito le dice a Napoleón, le grita, ¿no? Hermano, háblame. Yo voy a guiarme por tu voz. Voy a ir hacia ti. Entonces él se lanzó al agua y como él nunca vio a nadie cómo nadaban, ¿verdad? Él encontró una forma de nadar, ¿no? Él tenía una forma casi como los renacuajos, ¿no? Y en el agua él empezaba a saltar, pero así nadaba. Y escuchando la voz de su hermano que le llamaba y le decía, aquí estoy, Prosperito, sin poder ver, pero escuchándole, llegó hasta él, lo agarró con fuerza y lo sacó del agua, lo salvó. Todavía recuerdo la emoción de mi abuelo y mi tío Napoleón cuando hablaban de esta hazaña asombrosa de su hermano que no podía ver, Prosperito, pero que le salvó la vida. Hermanos, continuando hoy con nuestra serie bíblica denominada Las Doctrinas de la Gracia, vamos a hablar el día de hoy de la 4ª doctrina, a saber, la gracia eficaz de Dios. La gracia eficaz de Dios. Vamos a basar nuestro tema en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 35 al 44, lo que nuestro hermano Jorge leyó en la lectura hace un momento. Desglosaremos este pasaje en 3 encabezados. Número 1, Jesús, el pan de vida. Número 2, Jesús cumple la voluntad del Padre. Y número 3, Jesús enseña sobre la gracia vivificadora de Dios. Para poner en contexto, estimados hermanos, lo que vamos a leer en esta mañana, vamos a ubicarnos un poco en la situación en la que se expresaron estas palabras que Jesús va a hablar el día de hoy. Jesús, un día antes de todo esto, de todos estos acontecimientos, hizo uno de sus milagros más famosos, más reconocidos. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces, con los cuales Jesús alimentó a más de 5,000 personas. Estoy seguro que ustedes escucharon o por lo menos conocen un poco de esta historia. Luego de semejante experiencia de poder, de semejante muestra de autoridad de Jesús, sorprendentemente las personas enloquecían por Jesús. Buscaban a Jesús desesperadas.
Algo que nos gustaría ver hoy, ¿verdad? Bueno, ese milagro causó furor por Jesús. Pero sorprendentemente también, cuando estas personas perdieron de vista a Jesús, porque él había salido temprano y se había cruzado al otro lado del mar, las personas dijeron, ¿dónde está Jesús? Hay que buscarle, ¿no? Y le buscaron y le encontraron, y cuando lo encontraron, Jesús les dijo, ¿no? En Juan 6:26, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Estas personas buscaban a Jesús por lo que veían a él como el perfecto sustentador de sus necesidades básicas, nada más. Buscaban a Jesús por lo que vieron y que podían recibir de él, pero no necesariamente por quien él es. Entonces Jesús es en donde lanza estas palabras: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ese es el contexto, hermanos, en donde ahora Jesús empieza a hablar estas palabras. Vamos a nuestro punto número 1. Jesús, el pan de vida. Leemos el versículo 35, versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando todos buscaban una satisfacción externa, una satisfacción terrenal y pasajera en Jesús, porque empezaron a comparar el milagro de Jesús con el pan que Dios le dio en el desierto a los judíos en el Antiguo Testamento, el maná, ¿verdad? En el versículo 31 de capítulo 6 dice eso. Pero cuando todos buscaban a Jesús solamente como un sustentador de lo superficial, Jesús se presenta como el pan que sacia eternamente el alma, no el vientre, sino el alma. El pan de vida, hermanos, esta frase que Jesús usa para presentarse a sí mismo, el pan de vida contrasta completamente con la muerte. Porque de repente Jesús está diciendo que este pan de vida da vida. Entonces es todo lo opuesto a la muerte, todo lo opuesto a lo que nosotros vivimos hoy en día. Es tan opuesto o tan distante el pan de vida con la muerte como la luz y las tinieblas. Este pan del cual Jesús está hablando no es un pan común, es un pan eterno que asegura vida eterna a los que comen de él. El hombre, o mejor dicho, el hambre y la sed que Jesús menciona acá son sinónimos de vanidad, de lo pasajero, de eso efímero que se va. El hambre y la sed que Jesús habla son sinónimos de debilidad, de mortalidad. Si nosotros nos ponemos a pensar físicamente hablando, si tú dejas de tomar agua y dejas de alimentarte, tarde o temprano tu cuerpo va a morir. Va a morir. ¿Se dan cuenta cómo el hambre y la sed son sinónimos de mortalidad, de debilidad de nosotros? Ahora, hermanos, cuando llevamos ese ejemplo a lo espiritual, el hambre espiritual y la sed espiritual no están indicando que tú estás próximo a morir. El hambre y la sed de la cual Jesús habla está indicando que ya estás muerto. Está hablando de una muerte presente. El ser humano pecador, tristemente, quiere llenar su vacío espiritual de todas las formas posibles. Y estoy seguro que nosotros no solamente somos testigos de ello, sino que alguna vez lo hemos vivido. El hombre tiene un vacío espiritual. Y ese vacío espiritual trata de llenarlo con conocimiento, con filosofía, con religión, no importa cuál sea. Tratamos de llenar ese vacío espiritual con riquezas, con pasatiempos, a veces incluso con cosas que parecen relativamente buenas, ¿no? Tratamos de llenar ese vacío con la familia, el esposo, la esposa, los padres. Pero hermanos, nada podrá llenar el vacío espiritual de nuestra alma
sino solamente el pan de vida. ¿Se dan cuenta cuál es el fondo de lo que Jesús está enseñando aquí? Yo soy el pan de vida. Yo soy el que sacia el alma completamente. Y el que come de mí, dice, nunca tendrá hambre, no tendrá sed, jamás. Nunca, jamás. Esas son palabras completamente definitivas, ¿no? Nunca, jamás tendrás hambre. Estas palabras muestran seguridad eterna de salvación y llenura espiritual de los que creen en Él. El que cree está satisfecho por el pan de vida, está gozoso porque conoce su eternidad en Cristo. Lo que nos lleva a ver el contraste, ¿no? Aquí estamos viendo el que se satisface, el que se llena con el pan de vida, pero está también el que no. Versículo 36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. También están los que no creen, hermanos. Esa es la realidad. Jesús está hablando a personas que no creían en Él. Tristemente, estas personas vieron los milagros de Jesús. Un día antes habían visto la multiplicación de panes y peces, ¿no? Más de 5,000 personas fueron alimentadas por ese milagro. Estas personas escucharon la palabra de Jesús, escucharon con autoridad, con la autoridad con la que Él hablaba, mas aún así no creían en Él. Jesús dice, ¿no? Aunque me habéis visto, no creéis. No creéis. Pero lo interesante aquí, hermanos, es que Jesús está mostrando que esta es una realidad en la vida. Hay los que creen y hay los que no creen. Hay los que nunca más estarán vacíos, aunque externamente quizás no tengan nada en este mundo. Pero también hay los que están hambrientos, sedientos, vacíos espirituales, mendigando las obras mundanas, aunque tal vez en esta tierra pareciera que lo tienen todo. Esa es la realidad que Jesús está mostrando aquí, ¿verdad? Los dos polos opuestos. Juan 6:51, el Señor Jesús en el mismo discurso dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, aquí está los que comen, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y en Juan 6:53 muestra la otra realidad. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Los que comen, los que no comen, los que creen y los que no creen. Tienen vida y no tienen vida. Hermanos, para nuestro Señor Jesús, o es blanco o es negro. ¿Se dan cuenta? No hay grises, no hay punto intermedio para la salvación. O crees o no crees. O eres hijo de Dios por la fe en Jesús, o eres hijo del diablo, como dice el Señor Jesús en Juan capítulo 8. O eres hijo del diablo porque amas más las tinieblas que a la luz. No hay universalismo en la salvación, hermanos. Eso está enseñando Jesús. Hay los que creen como los que no creen. Hay los que se salvan como los que se pierden. No todos son hijos de Dios, aunque todos somos criaturas de Dios. No todos creen en el Evangelio, aunque a todos es predicado el Evangelio. Entonces Jesús se presenta como ese pan de vida que hace la diferencia entre los que tienen hambre, porque comen y deben comer de Él, como los que se quedan vacíos espirituales porque no comen. Vamos a pasar a nuestro punto número 2 y se van a dar cuenta cómo todo esto va teniendo sentido con lo que el Señor va a ir enseñando. Punto número 2. Jesús cumple la voluntad soberana del Padre. Vamos a leer el versículo 37. Verso 37. Todo lo que el Padre me da, dice Jesús, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera. Vamos a desglosar este versículo en algunos incisos. Inciso A, vamos a ver
el decreto electivo de Dios. Esto ya hemos estudiado anteriormente en la salvación soberana de Dios, que era el segundo punto de este estudio de las doctrinas de la gracia. El decreto electivo de Dios, hermanos. Nosotros podemos ver en el primer versículo este aspecto, que el Padre le dio al Hijo personas. ¿Recuerdan, no? Que hemos estudiado eso en Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal de Jesús. Bueno, acá lo vemos una vez más. Jesús está diciendo, todo lo que el Padre me da. De repente Jesús está nuevamente enseñando que Él recibió algo del Padre. Y eso que recibió son personas. Ya habíamos hablado anteriormente que el Dios soberano del universo decidió escoger a pecadores dignos de perdición. Bueno, escogió a muchos para que se salven, para que sean su pueblo, para que sean suyos, para que le pertenezcan al Padre. Lo hablamos, ¿verdad? Y vimos cómo la Escritura enseñaba eso, de la elección divina antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 4, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia y le dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El apóstol Pablo enseñándole a los efesios sobre esa elección divina antes de la fundación del mundo. Asombroso. Antes de la fundación del mundo, Dios hizo esta elección soberana. Y esta elección, y esto siempre es importante recalcar, esta elección de Dios no tiene nada que ver contigo ni conmigo. No es porque tú y yo le caímos un poquito mejor a Dios, no es porque tú y yo somos un poquito más especiales que otros y por eso Dios te escogió. No. La palabra de Dios dice que no tiene nada que ver con quién eres o cómo eres. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, en su segunda carta? Segunda Timoteo 1:9 dice: Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo recalca? El llamamiento de Dios es santo, y ese llamamiento santo no tuvo nada que ver contigo, sino porque simplemente Él quiso. Él quiso. No son tus obras, no son lo que tú ibas a hacer, sino porque Él quiso. Estas personas que el Padre escogió soberanamente antes de la fundación del mundo para que sean suyos, fueron entregados al Hijo. Esa es la verdad, esa es la doctrina que estamos viendo en este momento. El Padre entregó al Hijo personas para que Él las salvara, para que por medio del Hijo eterno estos tengan vida eterna. Y según Jesús, en Juan 17, la vida eterna es que conozcan a Dios, el único Dios verdadero, ¿no? Que le conozcan a Él. Esa es la vida eterna, esa es la esencia de la vida eterna. Ahora, para terminar esta parte, vamos a repasar algunos versículos simplemente para recordar que esto es fundado por la Escritura, ¿no? Fundamentado por la Escritura. Juan 17:2. Jesús en su oración sacerdotal dice: al Hijo, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Padre entregando al Hijo personas para que les dé vida eterna. Juan 17:6, los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Otra vez, Jesús enseñando que el Padre entregó personas al Hijo. Y Juan 17:9, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios fundamenta esta enseñanza? El Padre entregó al Hijo a sus elegidos, a sus escogidos, para que el Hijo los guardase, los salvase. El Padre dio al Hijo personas y le encargó a su Hijo.
Ahora vamos a ver otro aspecto en este versículo que estamos viendo en Juan 37. Estas personas, y esto es lo que vamos a ver ahora, estas personas encomendadas al Hijo en la eternidad son las que luego van al Hijo por la fe. Estas personas que fueron encomendadas al Hijo en la eternidad son las que luego van al Hijo, a Jesús, por la fe. ¿Qué dice Juan 6:37? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Vendrá a mí. Esto es lo que teológicamente se conoce como el pacto de gracia, que ya habíamos hablado un poquito de eso en nuestro estudio también en la salvación soberana de Dios. El pacto de gracia. Dios se va a encargar de asegurar que ninguno de los suyos quede sin salvación. Hay un comentarista que dice lo siguiente al respecto. Dios guía a la fe a todos los que Él planeó redimir. La redención de los escogidos es innegable, puesto que está asegurada por el propósito soberano y el poder invencible de Dios mismo para atraerlos al Hijo y asegurarlos en su mano, como dice Juan capítulo 10. ¿Se dan cuenta? Así de segura es la salvación para los que pertenecen al Padre, para los elegidos de Dios. Ahora, aquí hay que aclarar algo muy importante, hermanos. Esto no quiere decir que los escogidos de Dios en la eternidad, ¿verdad? Que Dios escogió en la eternidad antes de la fundación del mundo. Esto no quiere decir que estos escogidos se van a salvar como sea. No. Que se van a salvar automáticamente. No. El Dios soberano los escogió en Cristo. Si en Efesios capítulo 1, todo momento el apóstol Pablo está recalcando en Cristo, en Él. Porque la elección es en Cristo. Y deben escuchar el evangelio de Jesucristo y creer en Él para ser salvos. ¿Se dan cuenta? Nosotros no podemos abstenernos de predicar el evangelio con la excusa antibíblica de que, los escogidos se van a salvar como sea. Total, Dios ya los escogió, ¿verdad? No, hermanos, eso es antibíblico. Eso es una herejía. El Dios soberano que escogió a los suyos antes de que el mundo fuese, también escogió el medio, la herramienta por la cual ellos se van a salvar. Y ese medio y esa herramienta es la predicación del evangelio. Nadie, ninguno de los escogidos de Dios se va a salvar sin la predicación del evangelio. ¿Qué dice Romanos? El apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 10, versículo 13-14 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues, pregunta Pablo, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y escuchen esto, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, la predicación del evangelio es algo que no podemos dejar de hacer. No hay excusa para no predicar el evangelio. El Señor Jesucristo en Mateo 28, en la Gran Comisión, le encomienda a la iglesia y dice: id y predicad el evangelio. Y voy a citar al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, cuando dice: y ay de mí si no predico el evangelio. Hermanos, si los escogidos de Dios se van a salvar así nomás porque sí, entonces Pablo estaría exagerando cuando dijo: ay de mí si no predico el evangelio. No, él tenía un peso y sabía que tenía que predicar el evangelio porque era un mandato de Cristo, el dueño de la iglesia. Y porque sabía que nadie se va a salvar sin la predicación del evangelio. Entonces, hermanos, no utilicemos estas doctrinas como una excusa para no predicar. Hay que predicar. Y hay de nosotros si no predicamos el evangelio. Y aquí vienen algunas preguntas que van saliendo, ¿verdad? Cuando uno va un poco profundizando estas doctrinas, empiezan a salir preguntas. ¿Todos creen en el evangelio cuando lo escuchan? Estamos diciendo que hay que predicarlo, ¿verdad? Entonces, cuando tú predicas el evangelio, de repente, ¿todos creen en el evangelio que has predicado? No, seamos realistas. Tú mismo formaste parte alguna vez de ese grupo que escuchó el evangelio una y otra vez y no creíste por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces,
hay la realidad de que no todos creen en el Evangelio. Algunos tardan en creer, pero muchos terminan su vida sin creer. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. La enseñanza que Jesús está dando acá es de que todos los escogidos de Dios, al escuchar la predicación del Evangelio en un momento dado, van a ir a Él. Van a ir a Él. Y nosotros no sabemos quién es escogido de Dios y quién no, ¿verdad? Entonces nuestra labor es predicar a todos, como si todos fueran, esperando que Dios toque a los suyos, ¿verdad? Para que vayan a Él. Como dice Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Juan 6:37, vemos otro aspecto en este verso. Dice que el Hijo no desecha a las personas que el Padre le dio. El Hijo no desecha a las personas que el Padre le dio. Versículo 37, dice, todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. Qué lindo es recordar, o tal vez si tú no sabías, enterarte que el Hijo no rechaza a ninguno de los que el Padre le ha entregado. El Hijo no va a votar a nadie. El Hijo no va a rechazar a nadie de los que le pertenecen al Padre. Tristemente, algunos tienen un mal concepto ya sea de la doctrina de la elección divina o del llamamiento eficaz de Dios, que es lo que estamos estudiando ahora. Algunos piensan que Dios lleva a rastras, ¿no?, contra su voluntad, a regañadientes a muchos al cielo, y que tristemente Dios le cierra la puerta en las narices a otros que están gustosos y quieren entrar, pero Dios no se lo permite. Algunos piensan eso, pero no es así. No es así. Cristo no le cierra la puerta a ninguno que acude a Él con un corazón sincero, humillado y arrepentido. ¿Qué dice el Salmo 51:17? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia a ninguno que se acerca contrito, humillado delante de Él, buscando su perdón y misericordia. Como dice Jesús, Él no desecha a nadie. Él no desecha a nadie. No lo echo fuera. Entonces, aclarando esto, que Dios no desecha a nadie, que Cristo no desecha a nadie, salen algunas preguntas más. Los que acuden hacia Cristo, porque acabamos de ver que van hacia Cristo, ¿verdad? Van arrepentidos y Cristo no los desecha. Estos que acuden hacia Cristo lo hacen por sus propias capacidades, lo hacen por sus propias convicciones, o es Dios quien obra en sus corazones para que acudamos a Él deseosos. Deseosos. Trataremos de responder esas preguntas a lo largo o lo que falta de este sermón. Solo espero que hasta ahora, hermanos, quede claro aquí que los que van a Cristo son los que el Padre escogió en la eternidad, son los suyos, son los que le pertenecen. Ellos van humillados a Cristo y Él no los desprecia y Él no los desecha. Y ahí viene otra pregunta, ¿no? ¿Y qué con los no elegidos? Nos está hablando mucho de que los elegidos van a Cristo, que los elegidos de repente desean a Jesús y corren hacia Él. ¿Y qué con los no elegidos? ¿Están a la puerta gritando, rogando por entrar y Dios no se los permite? No. No. Ellos ahora mismo están dándole la espalda a Dios. Como dice la palabra de Dios también en Romanos capítulo 1, ellos son aborrecedores de Dios. Están lejos de Dios, yendo en contra de su voluntad, amando más el pecado que a Dios, amando más las tinieblas que a Dios. Están cómodos en su pecado. Entonces no nos imaginemos, hermanos, que los que están ahora mismo sin Dios, ¿no?, están a la puerta gritando, Señor, ¿por qué no me dejas entrar? Porque no me elegiste. No, ellos están ahora mismo como enemigos de Dios, como dice Santiago también. Ahí veíamos entonces, hermanos, un poco sobre el decreto electivo de Dios en el versículo 37.
Ahora vamos a ver la voluntad decretiva de Dios. Versículo 38 dice: porque he descendido del cielo, Jesús hablando, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús, hermanos, asegura en este versículo que todo esto es voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Estoy seguro que tú alguna vez te preguntaste, ¿y qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es voluntad de Dios? ¿Qué significa voluntad de Dios? Bueno, el Señor Jesús está enseñando acá algo interesante sobre voluntad de Dios. Cuando hablamos de voluntad de Dios en este versículo, estamos hablando de la voluntad decretiva de Dios. Decreto es algo que es como una ley que se tiene que cumplir sí o sí, ¿verdad? Y cuando hablamos de voluntad decretiva de Dios, estamos hablando de algo que Dios quiere, algo que Dios está decidido a hacer y lo decreta y lo hace, ¿no? La voluntad de Dios es así. La voluntad de Dios es así. R.C. Sproul dice lo siguiente: Dios, por la fuerza de su propio poder, hace que se lleve a cabo todo lo que Él desea, todo lo que Él quiere. Cuando Dios, hermanos, por ejemplo, cuando Dios quiso que exista la luz en Génesis 1:3, esa era su voluntad, Él quería. ¿Y cómo expresó el Señor ese querer, esa voluntad? Dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó de repente de que después que Dios expresó su voluntad decretiva, la luz existió? Hermanos, esa es la voluntad decretiva de Dios. Todo lo que Dios quiere, su voluntad se va a cumplir. Se va a cumplir. Nada puede resistirse, hermanos, a la voluntad decretiva de Dios. De ahí es que algunos le llaman también a esta doctrina, aparte de llamarle la gracia eficaz de Dios, muchos le llaman también la gracia irresistible de Dios. Porque ¿quién puede resistirse ante la voluntad decretiva de Dios, ante el poder de Dios? Cuando Él dijo, sea la luz, ¿será que alguien podía oponerse y decir, no, que no exista la luz? Y de repente la voluntad de Dios se canceló. No, hermanos. Cuando Dios decreta, se cumple. Y nadie puede resistirse a ella. Nadie. Ahora, volviendo a nuestro versículo, ¿cuál es esa voluntad decretiva de Dios, la voluntad divina, que el Hijo eterno, que Jesucristo, tenía que cumplir? Porque aquí dice, ¿no? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es esa voluntad? Verso 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite del día postrero. Lo que podemos ver acá en primer lugar es que la voluntad decretiva de Dios para los suyos, para sus escogidos, es que tengan una segura salvación. Que tengan una salvación segura. Dios no va a permitir, hermanos, que ninguno de los suyos se pierda. Y no vamos a profundizar mucho en este aspecto, puesto que el siguiente domingo estudiaremos el último punto, el quinto punto de esta serie bíblica llamada la doctrina de la gracia. Y esa doctrina es reconocida como la perseverancia de los santos de Dios. Dios no va a permitir que ninguno de sus hijos se pierda. Ese es su decreto, hermanos. Dios no va a permitir que ninguno de sus escogidos se pierda. Y este es un hermoso aliento, hermanos. Aunque muchos viven, y estoy hablando de cristianos, ¿no? Que son hermanos, pero tristemente por enseñanzas equivocadas, por malas interpretaciones de la Biblia, viven con la angustia de que, ya perdí mi salvación, ¿no? Porque de repente nos damos cuenta de que, hermanos, aunque somos salvos, tenemos una lucha con el pecado, una lucha constante, diaria con el pecado, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Con la mente sabemos que tenemos que agradar a Dios y cómo hacerlo, pero con el cuerpo, hermanos, siempre estamos inclinados hacia el pecado y muchas veces tropezamos. Si la salvación se perdiera, hermanos, estaríamos completamente ya perdidos, ¿no? Porque todo el tiempo la estaríamos perdiendo. Y esa es la angustia con la que muchos cristianos confundidos viven.
Pero la palabra de Dios nos asegura. Lo que Jesús está diciendo ahora es que el decreto de Dios es que ninguno de sus hijos se va a perder. Ninguno de sus hijos verdaderos se va a perder. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y qué reconfortante es recordar, hermanos, que nuestra salvación está segura en Jesús. Y está segura en el decreto del Padre. Para este cristiano genuino, la seguridad de salvación es segura. Dios decretó esa salvación. Vamos a ver ahora otro aspecto en estos versículos. ¿Cuál es el otro decreto que el Señor Jesús presenta? Y dice, vida eterna para los escogidos de Dios. No solamente asegura su salvación, sino también les da vida eterna. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad, otra vez, ¿no? Empieza con la misma frase. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad decretiva del Padre es que los suyos tengan vida eterna, y obviamente no será en el tiempo y obviamente, hermanos, todo esto va a ser posible solamente en el tiempo de Dios. El tiempo que Dios ha determinado para cada uno de sus predestinados. El decreto de Dios incluye que nadie será salvo si no ve al Hijo y si no cree en Él. Esta es la voluntad de Dios, dice Jesús. Esta es la voluntad de Dios. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Recuerdan las palabras de Pablo a los romanos hace rato que leíamos? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique? Por eso, hermanos, es una locura pensar que porque Dios tiene a sus escogidos, estos se van a salvar como sea. Debemos predicar, porque ninguno de los escogidos de Dios se va a salvar si no escucha el Evangelio de Cristo y si no cree en el Evangelio de Cristo. Jesús dice, ¿no?, que tienen que ver al Hijo y creer en el Hijo. Ahora vuelven algunas preguntas nuevamente. ¿Podemos ver al Hijo en nuestra propia capacidad? ¿Y podemos confiar plenamente en Él en nuestra propia capacidad para recibir la vida eterna? Vamos a responderlo en el siguiente punto que vamos a empezar ahora. Nuestro punto número 3, el último de la mañana. Punto número 3. Jesús enseña sobre la gracia vivificadora de Dios. Versículos 41 al 43 dice así. Murmuraban entonces de Jesús los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Vamos a desglosar, hermanos, en algunos incisos este punto también. Inciso A, la incredulidad de los que buscan a Jesús exteriormente. La incredulidad de los que buscan a Jesús exteriormente. Jesús tilda a estas personas de murmuradores, ¿no? No murmuréis entre vosotros. Estos murmuradores creen que los orígenes de Jesús son meramente terrenales, humanos. Esa es la razón por la que ponen a José, a María. Nosotros conocemos a su padre. ¿Cómo dice este que vino del cielo, ¿no? Su pensamiento es, Jesús es terrenal, es humano. Pero hermanos, están ignorando todo lo que Jesús ya había dicho sobre sí mismo. El Señor Jesús ya se había presentado como el pan de vida, como aquel que tuvo una comunión preexistencial con el Padre, de tal manera que fue enviado por Él. Ubican, ¿no? Jesús enseñó y diciendo, el Padre que me envió. Entonces está enseñando esa preexistencia de Jesús, que Él conoció al Padre antes de nacer terrenalmente.
Estas personas, estos murmuradores, están negando toda esta enseñanza de Jesús sobre su identidad. Yo soy Dios. En Juan 17, que es la oración sacerdotal de Jesús, que estudiamos hace un par de domingos atrás, Jesús compartió gloria con el Padre, dice, antes que el mundo fuese. La gloria del Padre, la gloria divina, era algo que Jesús tenía. Si Él no es Dios, entonces se está atribuyendo algo que ningún ser humano podría hacer, ¿no? Tener gloria divina. Estos murmuradores están rechazando la identidad de Jesús. Están evidenciando su incredulidad. Están mostrando que le buscan solo porque se llenaron con el pan que comieron en la multiplicación de los panes y peces un día anterior. Ubican, ¿no? El grupo al que Jesús les está hablando es ese grupo que vio el milagro y se alimentó con ese milagro. Ahora resulta que, aunque estuvieron ahí presentes, no creen en Él. No creen en sus palabras. No confían en lo que Él dice ser. Para ellos Jesús es solo un milagrero más. Un milagrero que satisface sus necesidades básicas terrenales. Pero nada de esto tomó por sorpresa a Jesús. Jesús no es que se sorprendió con su incredulidad y dijo, ay, qué macana. Yo pensé que creían en mí, muchachos, ¿no? Pero vieron el milagro que hice ayer. Yo pensé que creían en mí, ¿no? Jesús no se sorprendió por eso. Jesús sabía que ellos no creían. Lo dijo en el versículo 36, ¿no? Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. En el versículo 64, que es el mismo discurso, pero mucho más adelante, Jesús les vuelve a decir, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Jesús conoce a sus ovejas y saben quiénes creen en Él. Sabe por quién intercede, sabe a quiénes debe dar vida, que es el decreto que el Padre le dio al Hijo para hacer, ¿verdad? Entonces podemos apreciar acá la incredulidad de estas personas que buscaban a Jesús externamente. ¿Y cuánto nosotros podemos ver ahora en nuestro tiempo esta realidad? Que muchos buscan a Jesús como estas personas, ¿no? Solamente para satisfacer ciertas necesidades básicas que tenemos aquí en la tierra. ¿Y por qué creemos que están llenas esas iglesias, si se les puede llamar así? Están llenas esas iglesias donde se predica de la prosperidad, por ejemplo. Porque eso es lo que la gente busca. Eso es lo que la gente ve en Jesús. Yo voy a sembrar 100 bolivianos para que Él me dé 200. Porque eso es lo que enseñan, ¿verdad? Pero hermanos, ese no es, ni es el evangelio, ni siquiera es el carácter de Jesús. Porque Jesús no es un milagrero que quiere darte en abundancia para que vivas a gusto y rascándote la panza, ¿no? No, hermanos. Tristemente, el verdadero evangelio y el verdadero Jesús es mucho más criticado en el mundo. No es abrazado. Jesús sabía quienes no creían. Jesús conocía a los que sí. Vemos, inciso B, veíamos la incredulidad de los que buscaban externamente a Jesús. Ahora veremos despertando muertos espirituales. Versículo 44, el último versículo, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La confusión, el meollo aquí en muchas personas, cuando tratan con la doctrina del llamamiento eficaz de Dios, tiene que ver con si es el hombre quien va solo a Dios, con sus propias capacidades. Y todo esto tiene que ver con algo que ya hemos estudiado anteriormente. ¿Recuerdan la primera enseñanza? Nuestro hermano Andrés enseñó sobre el primer punto, hermano, la pecaminosidad radical del hombre, ¿no? También conocida como la depravación total del hombre. El hombre, hermanos, está espiritualmente depravado, muerto espiritualmente. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la palabra de Dios también en Romanos capítulo 3, ¿no? En Romanos capítulo 3,
que nosotros no buscamos a Dios. Pablo escribe en Romanos 3, 9 al 12, dice: judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pregunto, en base a este electrocardiograma espiritual al corazón del hombre que el apóstol Pablo hace, ¿será que alguien puede buscar a Dios por sí mismo? ¿Qué dice Pablo en Romanos 13? En Romanos 3, nadie busca a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Hermanos, nosotros sabemos que buscar a Dios sería considerado como algo bueno. Bueno, Pablo dice, nadie lo hace. Nadie está capacitado para hacerlo. Así estamos, hermanos. Así está el hombre. Esa es la condición natural. No hay quien busque a Dios. O en palabras de Jesús, ninguno puede venir a mí. Ubican, ¿no?, lo que estamos leyendo ahora en el versículo 44. Jesús dice, ninguno puede venir a mí. Jesús está declarando lo que Pablo luego enseñó más adelante, que nadie está capacitado por sí mismo para buscar a Dios, para ir a Dios. En Juan 3:19 dice que amamos más las tinieblas que la luz. Pero luego de este triste diagnóstico, ¿verdad? Luego de este triste y doloroso diagnóstico en donde la Biblia, la palabra de Dios te dice, estás muerto espiritualmente, estás perdido espiritualmente, viene la luz de la esperanza. Ahí viene el plan misericordioso del Dios que decretó salvar a los suyos y que ninguno se pierda. Juan 6:44. ¿Qué pasa con estos que no pueden venir a mí? Dice, ¿no? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si el Padre que me envió no le trajere. Hay un teólogo estadounidense que lo cité hace un momento, R.C. Sproul, y este teólogo dice algo interesante, ¿no? Este teólogo estudia la palabra griega de este texto del versículo 44 que estamos viendo, trajere, la palabra griega, ¿no? Esta traducción del griego al español se traduce más acertadamente, dice Sproul, como obligar, como arrastrar. Esta misma palabra es utilizada cuando Pablo y Bernabé son llevados a la cárcel en Filipo y dice que son arrastrados para meterlos en la cárcel, ¿no? Tristemente hay otro grupo que piensan que esta palabra trajere se interpreta como persuadirte suavemente. Algo así como seducirte lentamente a través de palabras para que luego tú tomes una decisión final. Entonces, es una palabra que tiene diferentes interpretaciones, ¿no? La pregunta es, en este versículo que estamos viendo, cuando el Señor Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere, ¿cómo se interpreta esa palabra aquí? ¿Será que se interpreta de esa forma en la que uno trata de persuadirte suavemente? ¿O obligar? Ninguno puede venir al Padre si el Padre no le obliga, si el Padre no le arrastra hacia Él. Hay una ilustración que te va a ayudar, y a mí me ayudó mucho, hermanos, a poder entender esta parte. Por ejemplo, ¿cómo sacas tu agua de un pozo? ¿No? Ubicas esos pozos de ladrillo, ¿no?, en círculo, y al fondo hay agua. ¿Cómo sacas? ¿Le hablas al agua y le tratas de persuadir para que salga del pozo y venga hacia ti? Agua, ven pues, ¿no? Aquí te estoy esperando, ¿no? Y tratas de seducir al agua para que salga. Ahorita en tu mente está, pero eso es algo ilógico, el agua no va a moverse, ¿no? O es que tú agarras una cubeta, te inclinas al pozo y sacas el agua para llevártela contigo.
Eso es lo que haces. Hermanos, nosotros estamos moralmente incapacitados de ir a Dios así como esa agua en el pozo. Pensar que nosotros naturalmente vamos a correr a Dios por la simple persuasión de alguien es pensar que el agua va a salir hacia ti solo porque le dices, ven, agua. Estamos incapacitados de salir y de salir del pozo. Dios tiene que inclinarse y sacarnos. ¿Se dan cuenta por qué esta palabra trajere tiene mucho más sentido en la traducción si el Padre no te arrastra hacia Él? Oh, qué maravillosa es la misericordia de Dios, hermano. Que sin tener ninguna obligación de llevarnos hacia Él, lo hizo así. Y lo hizo, como dice también el salmista, ¿no? Como cuando Dios pone el ejemplo, ¿no? De cuando quieres traer a un mulo o un caballo hacia ti y él está duro, no quiere, ¿no? Bueno, Él, con el amor de Dios, ¿no? Por la misericordia suya, tiene que atraerte con el freno, con el cabestro, porque si no, no se acerca a ti, dice el salmista. Dios te ha acercado a ti de esa manera. Hermanos, se necesita un milagro para poder hacer que corramos a Dios deseosos, ¿no? Que corramos hacia Él amándole, cuando la Biblia dice que le odiamos naturalmente. Un autor dice, cuando Dios llamó al mundo a su existencia, el universo cumplió sin dilación, es decir, sin tardanza, el mandato. Lo que Dios quiso que ocurriera en la creación, eso ocurrió. Asimismo, cuando Jesús llamó al difunto Lázaro del sepulcro, Lázaro respondió volviendo a la vida. ¿Recuerdan esa escena, no? Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto no tuvo otra opción que volver a la vida y salir de la tumba. Porque ese es el mandato decretivo de Dios. Hermanos, sigue diciendo el autor, también hay un llamado eficaz, un llamado en la vida del creyente. Es un llamado que produce el efecto deseado. Ese llamado eficaz está relacionado con el poder de Dios al regenerar al pecador de la muerte espiritual. A veces este llamado se lo conoce como el llamado irresistible de Dios. Cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, sordo espiritualmente, pues estabas muerto, ciego espiritualmente, pues estabas muerto, como dice la palabra de Dios, Dios dijo, sea la luz en ti. Y en ese preciso momento empezaste a ver. Y en ese preciso momento viste la hermosura de Jesús. En ese momento todas las dudas que tenías fueron despejadas. Sea la luz. Dios te llamó del sepulcro en donde estabas y te dijo, ven fuera. Ven fuera. Y de repente corriste fuera de esa oscura tumba en la que te encontrabas para ir hacia la luz, el final del túnel que es Jesús. Hermanos, ese llamado es conocido como el llamado interno de Dios. ¿Ustedes saben cuál es el llamado externo de Dios? La predicación del Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos haciendo el llamado externo de Dios. ¿Y saben cuál es una realidad que hablábamos hace un momento? Que ese llamado externo de Dios es resistible. Muchos de nosotros hemos resistido ese llamado externo de Dios por años. En el caso mío, yo lo resistí 18 años. Escuchando el Evangelio, providencialmente Dios permitió que esté en una escuela cristiana y siempre me predicaban el Evangelio, hermanos. Toda mi adolescencia, juventud, estuve que me predicaban el Evangelio, pero ¿saben qué? Yo lo resistía, porque el llamado externo de Dios se resiste, y nosotros lo podemos ver, pero hermanos, el llamado interno de Dios, ese es el llamado irresistible. En el momento en el que se junta el llamado externo, la predicación del Evangelio, con el llamado interno de Dios, ese momento es inevitable. Vas a volver a la vida. Vas a volver a la vida. Cuando Dios decide que es el momento de llamarte internamente, tú ya no te podrás resistir a su gracia.
Por primera vez verás lo hermoso que es Jesús, lo misericordioso que es Dios, lo glorioso, lo justo, lo santo, y correrás para rendirte a sus pies. ¿Te das cuenta por qué Cristo dice en Juan 6:44? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y en Juan 6:65 Jesús lo expresa de la siguiente manera. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno, increíble cómo Jesús pone esa limitante, ¿no? Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Recuerdan el decreto de Dios? Sus escogidos, sus hijos, ninguno se va a perder y todos están decretados para salvarse por medio de la predicación del Evangelio y el llamado interno de Dios. Entonces, nosotros podemos asegurar que el plan de Dios se va a cumplir, que Él va a despertar a los muertos espirituales que Él tiene ya preparados para salvación. Y voy concluyendo. ¿Recuerdas la ilustración del principio de los hermanos de mi abuelo Adalid? Y cómo este hermano no vidente, ciego desde muy temprana edad, se lanzó a las aguas turbulentas de ese río en donde estaba su otro hermano ahogándose. Una historia completamente conmovedora, como alguien con una limitante que es el tema de la vista, arriesgó su vida y se lanzó a las aguas para salvar a aquel hermano aterrado que no podía otra cosa más que hacer que aferrarse de la roca resbaladiza a mitad del río. Y su hermano ciego lo salvó. Es algo emocionante, es algo que definitivamente nos marca. Cómo alguien con ciertas incapacidades que muchos tal vez no tenemos, pudo hacer una hazaña heroica de tal magnitud. Y dejarse guiar solamente por la voz que escuchaba, ¿verdad? Y de repente, sin poder ver, para poder aprender a nadar como todos lo hacían, él buscó una forma nueva de nadar y así salvó a su hermano. Bueno, su sentido auditivo y su capacidad innata para nadar hicieron posible que él llegara hasta allá. Pero ¿saben qué, hermanos, amigos? Nosotros no podemos llegar donde está Dios. Nosotros no podríamos hacer lo que hizo este tío mío, ¿no? Que no podía ver. No solo porque la palabra de Dios dice que estamos ciegos espiritualmente, es decir, no podemos ver el camino, sino que tampoco podemos oír, como para pensar que vamos, no puedo ver, pero escuchando voy a llegar hasta allá. Hermanos, la Biblia dice que estamos sordos, sin entendimiento. No escuchamos la voz de Dios, espiritualmente hablando. No podemos ser guiados por ella. Y la razón por la que estamos ciegos espirituales y sordos espirituales es peor que solo la ceguera y la estar sordo, ¿no? La razón por la que no vemos y no oímos es porque estamos muertos, dice la Biblia. El muerto no ve ni oye, ¿verdad? De hecho, el muerto no puede hacer nada. En el caso de la ilustración, aunque mi tío no podía ver, él sí podía nadar y escuchar. Hermanos, el hombre natural no puede hacer absolutamente nada. Nada. Pero Dios, como dice Efesios capítulo 2, pero Dios, por su gran amor con que nos amó, recuerdan, ese Dios que desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, te amó con un amor eterno. Ese Dios que te amó, estando aún muerto en tus delitos y pecados, te dio vida. Te dio vida. Y cuando te dio vida, de repente empezaste a ver, porque los muertos no ven, pero los vivos sí. Y cuando Dios te dio vida, de repente empezaste a ver y viste tu condición, viste que estabas sucio, viste tu indignidad, viste cuán culpable eres y al mismo tiempo viste cuán santo es Dios, cuán glorioso es Él. Y así como empezaste a ver, también empezaste a oír. Y cuando empezaste a oír, empezaste a escuchar la voz de ese buen pastor que te llamaba y te decía: ven, vuelve al redil, ven hacia mí. Eras un esclavo del pecado que estaba muerto en un calabozo
Y entonces alguien rompió poderosamente las puertas de ese cerrojo, de ese lugar en donde estabas. Te dio aliento de vida porque estabas muerto y te dijo, ven a mí, ven a mí. Cuando tú fuiste a Jesús, no fuiste a regañadientes. Él no te llevó como si te estuvieran llevando a la cárcel, como lo hicieron con Pablo y con Bernabé. Lo más maravilloso de ese llevarte de Dios es que Él te dio la capacidad de creer cuando no la tenías. Él te dio la capacidad de amarle, de quererle y de correr hacia Él cuando antes no lo tenías. El obligar de Dios no significa que te arrastró y tú estabas clavando tus uñas en la tierra, no. El arrastrar de Dios significa que Él te capacitó para que tú vayas por ti mismo, pero amando a Dios. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere. Tú quisiste ir un día a Dios, sí, no dependió de ti. Ni del que corre, tú corriste un día a Jesús, pero no dependió de ti. ¿De quién dependió? Dice Pablo, sino de Dios, que tiene misericordia. Hermano, si tú puedes decir que un día amaste a Jesús, le deseaste y corriste hacia Él, fue porque Dios tuvo misericordia de ti y tocó tu corazón y te despertó de esa muerte en la que estabas para que ahora sí veas lo glorioso que Él es y corras hacia Él. La salvación es de Jehová de principio a fin, dice la palabra de Dios. Y terminamos con algunas conclusiones sobre la doctrina. En primer lugar, ¿por qué es importante la doctrina del llamado eficaz de Dios? Número 1, la doctrina de la gracia eficaz de Dios o la gracia irresistible de Dios ensalza la obra salvadora del Espíritu Santo y su palabra predicada. Ensalza la obra del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo fue quien te dio un nuevo corazón en el momento en el que alguien te predicó el Evangelio, para que ahora le escuches de una manera diferente, para que ahora veas a Cristo hermoso e irresistible. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo que veas a Jesús de una forma diferente cuando antes no lo veías así? El Espíritu Santo. Esta doctrina ensalza la obra del Espíritu Santo en la salvación. Número 2, esta doctrina muestra la obra del Dios Trino en nuestra salvación. Siempre nosotros recordamos que el Padre decretó, ¿verdad? El Padre eligió, el Padre dijo, voy a salvar a estos para que sean mi pueblo. Luego el Hijo Jesucristo vino a esta tierra, vivió una vida perfecta como hombre y llegó a la cruz a hacer efectiva esa elección de Dios, para que todos los que creen en Jesús sean salvos, sus pecados sean perdonados. Y vemos al Padre y al Hijo activos en la salvación. ¿Y el Espíritu Santo? Hermanos, el Espíritu Santo es quien da vida en el momento en el que uno es regenerado, ¿no? Es el Espíritu Santo quien hace que nazcas de nuevo. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu es quien culmina la salvación, aplicando vida en los corazones de muertos espirituales. Y por último, hermano, una recomendación. No olvidemos que tenemos que predicar el Evangelio. No usemos esta doctrina como una excusa para no predicar. Estaríamos desobedeciendo a Dios si no predicamos el Evangelio. Nadie se va a salvar si no predicamos el Evangelio. Nadie se va a salvar si no cree en el Evangelio. Prediquemos que somos pecadores, que estamos muertos espiritualmente, que todos y cada uno de nosotros está perdido naturalmente, pero que Dios, el santo Dios, el justo Dios, que con toda justicia nos debería mandar al fuego eterno del infierno, envió a Jesucristo. Envió a Jesucristo para morir en una cruz
cargando todos nuestros pecados. No importa lo que hayamos hecho, no importa cuántas veces hemos dado la espalda a Dios o hemos blasfemado contra Él. Jesucristo murió en la cruz cargando todos nuestros pecados para que los que creen en Él, y estas son palabras de Jesús, tengan vida eterna y ya no vayan a condenación, sino que pasen de muerte a vida. Ese es el Evangelio, hermanos. Que el Jesús que murió en la cruz resucitó al tercer día para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él.